Buenos días a todos. Podemos juntos leer en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer a partir del capítulo 2, primera de Pedro 2, versículo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Hasta acá por ahora. La primera carta del apóstol Pedro es una carta dirigida a los creyentes creyentes de entre los judíos que habían sido esparcidos por las distintas naciones debido a la persecución. Lo podemos leer en el capítulo 1, versículo 1, en la salutación. El apóstol Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Debido a la persecución que vino sobre los creyentes judíos de parte de sus hermanos judíos, ellos fueron dispersados. Entonces es importante, en primer lugar, siempre para entender un pasaje, en primer lugar, es ver a quién está dirigida la carta. Primero, si es una carta. Si es una carta, ver a quién está dirigida, para poder sacar esas lecciones que son para nosotros. Por lo tanto, en esta carta vamos a encontrar en cada capítulo un sufrimiento particular que sufrían los creyentes en ese momento. Por ejemplo, en un momento dice, ustedes han sufrido por causa de la justicia. Los tratan como malhechores a ustedes, pero ustedes no son malhechores, ustedes sufren por hacer lo que es correcto. También en el capítulo 1, versículo 6, dice justamente, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Primera de Pedro 1, 6. ¿Cierto? Tenemos desde el principio este asunto del sufrimiento. Y le dice a los receptores de la carta algo muy interesante en este versículo 6. Por un poco de tiempo y si es necesario. Por lo tanto, uno de los temas de la carta de Pedro es el tema del sufrimiento. Por distintos motivos. Todos nosotros, todas las personas, por estar en este mundo, experimentamos sufrimientos. En diversos grados de intensidad, por supuesto, y diversas circunstancias diferentes. Pero estamos en este mundo y experimentamos sufrimiento no por culpa de Dios, sino por culpa del pecado que fue introducido al mundo por el pecado de un hombre. Por lo tanto, cuando sufrimos, en lugar de levantar el puño hacia Dios, como hacen quizás los inconversos algunas veces, primero reconocemos que el sufrimiento es causa del pecado, pero segundo, este versículo es un gran consuelo para aquellos que sufren, porque dice dos cosas, por un poco de tiempo, y segundo, si es necesario. Un poco de tiempo para algunos puede ser una eternidad, pero la verdad que tenemos a la luz de la eternidad, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida a la luz de siglos, de milenios eternos, para siempre? Es un poco de tiempo solamente. Pero además, solamente el sufrimiento vendrá si es necesario. Dios no va a enviar algo a nuestra vida que no tenga un propósito definido para nosotros. Porque a los que aman a Dios todas las cosas, ese versículo que conocemos también, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para que seamos formados a la imagen de su Hijo. A lo que otros escritores bíblicos como Pablo llaman ser perfeccionados, hechos perfectos, completos. Esa palabra perfección que aparece, por ejemplo, en Carta a Filipenses capítulo 1, no significa que vamos a ser perfectos acá en la tierra en un sentido que no vamos a pecar más,
que no nos vamos a equivocar más, significa que vamos a ser maduros. Y el sufrimiento, acá en esta pequeña expresión, tiene un propósito. Si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes, etcétera, resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesús venga en su gloria y en su majestad, cuando Él venga del cielo juntamente con nosotros, antes de eso nos haber arrebatado de esta escena para estar delante de Él en el tribunal de Cristo, para estar en las bodas del Cordero, y cuando vengamos con Él, todos los sufrimientos, todos los dolores, todas las tristezas que habremos experimentado acá habrán cobrado sentido. Acá dice, la prueba de la fe de ustedes resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando Cristo venga en gloria y en majestad, todo lo que nosotros hemos vivido con sufrimiento tendrá sentido. Habrán recompensas. Habrá gloria, alabanza y honor cuando Él se manifieste. Y esta es la esperanza que Pedro les quería transmitir a los creyentes que estaban dispersados. Habían sido arrancados de sus familias, perseguidos, habían sido despojados de sus bienes, dice Hebreos capítulo 10 o 12, que soportaron al principio todo tipo de persecuciones habiendo sido despojados de sus bienes. Santiago en su capítulo 1 algo menciona acerca de esto. Las familias habían sido separadas. Jacobo había sido muerto. Pedro había sido encarcelado. Esteban había sido apedreado. Y mucho más, que solamente la revelación de Jesucristo. Cuando Él venga en gloria y majestad, sabremos todo lo que los cristianos han sufrido a lo largo de la historia. Entonces esta es una carta, la carta de Pedro, dirigida a estos creyentes perseguidos, pero que bien podemos nosotros identificarnos porque todos tenemos y enfrentamos lo mismo. Todos tenemos pérdidas, todos tenemos dolores, todos tenemos tristezas, pero también hay otro tema acá, que es el tema del regocijo, porque dice en este versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, capítulo 1, versículo 6. A pesar del dolor y la tristeza puede haber un gozo que solamente se halla en la persona del Señor Jesús. Luego, ahora vamos al capítulo 2, que fue el pasaje que leí, comienza diciendo, por tanto. Esta expresión, por tanto, siempre es importante en las Escrituras porque significa que lo que va a decir tiene relación con lo que se dijo antes. La palabra por tanto, la palabra pues, dependiendo de cómo sea traducido, está vinculándonos con los pasajes que vienen antes. Y un resumen muy breve de lo que se nos dice antes, a partir del versículo 18, que es el párrafo anterior, dos párrafos atrás. Primero nos dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro y plata. Fuimos comprados de nuestra esclavitud del pecado para ser libres. Y esto no fue a través de oro y plata, que eran las monedas que se usaban para liberar a los esclavos, sino que fuimos redimidos con algo mucho más precioso, dice el versículo 19, que es la sangre preciosa de Cristo. Acá hay otro tema interesante de la carta de Pedro, no lo voy a desarrollar ahora, pero todos pueden hacerlo. Hay 7 cosas en las 2 cartas de Pedro que Pedro llama preciosas. Vimos la fe preciosa y ahora vemos la sangre preciosa de Cristo, es decir, una sangre de alto valor. Más valioso que cualquier cosa que se pueda comprar o cualquier divisa que se pueda usar para comprar un esclavo, la sangre preciosa de Cristo. Esto es un punto, entonces, primero, fuimos redimidos a un precio, valga la redundancia, precioso que fue la sangre del Señor Jesús. Segundo punto, ¿de qué fuimos redimidos? Fuimos redimidos de una vana manera de vivir. Dice el versículo 18 también, que habíamos heredado de nuestros padres. Nuevamente nos posicionamos en el contexto judío. El término los padres era algo muy importante para el judío. Y que les digan a ellos que ellos habían heredado una vana manera de vivir de sus padres, si no eran cristianos era una ofensa.
Pero ellos habían heredado de sus padres, ¿qué cosa? La idolatría, por ejemplo. El Señor Jesús y también los apóstoles le dijeron a los ancianos: ¿a quiénes de los profetas no persiguieron vuestros padres? Es decir, la vana manera de vivir de los padres no está caracterizada por no querer escuchar la palabra de Dios. Pero además, no solamente es una vana manera de vivir caracterizada por el desoír la palabra de Dios, sino por hacer lo contrario a lo que está en ella. Entonces tenemos que, uno, fueron redimidos a un precio muy costoso, fueron redimidos y podemos hacerlo nuestro también. Luego tenemos que fueron redimidos de una vana manera de vivir, heredada de sus padres, y nosotros podemos decir lo mismo, por supuesto, porque hemos recibido, debido a que somos descendientes de Adán, esa naturaleza pecaminosa. Y hemos hecho pecados, hemos cometido pecados porque somos pecadores. Y por lo tanto, nuestra vida antes de ser redimidos era una vida vana, es decir, una vida que no tenía sentido y que no tenía valor. Creo que en la versión Pratt antigua, esta palabra manera de vivir es una sola. Se traduce como conversación en esa traducción. Significa todo lo que tiene que ver con lo que decimos y hacemos y pensamos. Y todo lo que teníamos antes del Señor Jesús era completamente sin valor e indigno. Y hemos sido redimidos de eso por la sangre de Cristo. Pero además, otra tercera cosa, esta sangre es de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Hay tres cosas en el Nuevo Testamento que se nos dice que son desde antes de la fundación del mundo. Una, fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Se nos dice que el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Le dice: así como me has amado desde antes que el mundo fuese. Y esta es la tercera cosa. Antes que Dios creara el universo, los planetas, toda la hermosura que podemos ver con nuestros ojos, antes que pasaran todos los siglos de la historia humana, en un tiempo previo había un cordero ya preparado. Nos hace pensar en la Pascua, un poco. En la Pascua se preparaba un cordero en el primer día y se guardaba hasta el día 14. Y en el día 14 era sacrificado. Pero no era hasta el día 10 en el cual aparecía en la escena. De esa misma manera, este cordero estuvo preparado desde mucho antes. Dios no es sorprendido de improviso. Él tenía un plan desde antes. Entonces, somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos redimidos de una vana manera de vivir. Pero además, esto no es algo que Dios solucionó en el camino, sino que preparó desde antes de la fundación del mundo. Y al final del versículo 20, se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Vayamos contando cada una de las bendiciones que Pedro está enumerando acá. Redimidos por sangre preciosa, redimidos de una vana manera de vivir, redimidos por un cordero preparado desde antes, y por último, redimidos por amor. Este cordero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Apareció en la cena, vino al día 10, apareció. Lo leímos hoy día en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 21, por medio de él son creyentes en Dios. Por medio de Cristo es que somos creyentes. Si Cristo no hubiese venido, si Cristo no hubiese muerto y resucitado, estaríamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay un antes y un después en la vida de cada persona y cada cristiano cuando conoce al Señor Jesucristo.
porque ahora es un creyente en Dios. Es interesante, creyente en Dios, porque Jesucristo vino a revelar quién es Dios. Felipe, el apóstol, le preguntó al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y el Señor Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo profundiza esta verdad en la carta a los Colosenses y dice que toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios completamente habita corporalmente, es decir, habita en el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él fue la expresión plena de quién es Dios. Por lo tanto, nosotros, por creer en Él, creemos en quién es Dios. Por lo tanto, cuando alguien viene y me dice: no, lo que pasa es que Jesucristo no es verdaderamente Dios, no puedo decir que Él sea un creyente en Dios. Porque solamente por medio de la verdad revelada en Jesucristo es que somos creyentes en Dios. Y por último, en el versículo 21 al final, de manera que la fe y lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Nuevamente, seguimos enumerando. ¿Somos creyentes en Dios? Esa es otra bendición. Pero otra bendición es que tenemos una esperanza. Pero esta esperanza no está basada en mis sentimientos que van y vienen. Esto es importante porque a veces cuando, nuevamente, pongámonos en el contexto, los creyentes judíos podían estar perseguidos, sus seres queridos habían sido muertos por causa del Evangelio, y podían estar desanimados y podían sentir que no había más esperanza. Pero la esperanza no está basada en cómo yo me siento o en las circunstancias exteriores. La esperanza está basada en un hecho fundamental y glorioso que está señalado acá, versículo 21. Dios resucitó entre los muertos a Jesucristo y le dio gloria. En la persona de Jesucristo como el resucitado es que Dios ha basado nuestra esperanza. Por lo tanto, cuando pierdo la esperanza, puedo mirar a Jesucristo donde Él está y estar tranquilo. Si dudo de mi salvación, si verdaderamente soy un hijo de Dios, miro al cielo y veo ahí a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Si me cuesta atravesar las pruebas de la vida, miro allí y veo que voy a donde Él está. Luego, perdonen que no llegue todavía al capítulo 2. Versículo 22, otra bendición, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Nuestras almas son el asiento de nuestras emociones. Antes de ser salvos, estaban contaminadas por el pecado, todos nuestros pensamientos contaminados por el pecado. Ahora, por medio de la obediencia a la verdad, habiendo obedecido al Evangelio, nuestras almas son purificadas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Otra bendición más. ¿Cuál? Que habiendo sido purificados nuestras almas podemos amar a los hermanos. Y por eso Santiago nos advierte tanto en contra de los celos amargos que contaminan nuestras almas. O Pablo también dice, miren, que si se comen unos a otros o se muerden unos a otros, no vayan a devorarse unos a otros. Tenemos la capacidad dada por Dios de poder amar sinceramente a nuestros hermanos. Y acá hay muchos adjetivos, no me voy a detener en ellos, pero podemos meditar: un amor sincero, un amor entrañable, es decir, que viene desde las entrañas, desde adentro de lo profundo del ser, y de un corazón puro, santo, por la obra de Cristo. Versículo 23, pues han nacido de nuevo de una simiente corruptible, pues han nacido de nuevo, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que
obró en nosotros para salvación. Lo dice el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. El agua es figura de la palabra de Dios. Santiago también lo dice. Hay una semilla, una simiente, que es la palabra de Dios por la cual nosotros creemos en Dios. Y esta simiente no es una simiente corruptible. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque la simiente humana está corrompida por causa del pecado. Sin embargo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solamente estas hojas que están acá como un objeto inerte, sino es lo que Dios mismo ha dicho. Por eso cuando tenemos la posibilidad de hablar del Evangelio a las personas y quizás le pasamos una Biblia y no conocen bien la Biblia, decimos, por favor, escuche. Porque lo que importa es la palabra de Dios, ya sea escrita, ya sea hablada. Es la palabra de Dios la que hace que las personas, junto con el Espíritu de Dios convenciendo al alma, puedan vivir. Y ahora llegamos al capítulo 2, por tanto. Por eso es importante. Es decir, a la luz de todas las cosas que les acabo de decir, les acabo de enumerar un montón de bendiciones. Son redimidos de su vana manera de vivir, han sido redimidos por una sangre preciosa, han sido redimidos debido a un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora son creyentes en Dios, tienen una esperanza basada en Dios, etcétera, etcétera. En base a todo lo que Dios ha hecho por ustedes, hermanos, ahora tienen que hacer algo activo. Hasta ahora todo lo que hemos leído son cosas pasivas, que Dios hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo hizo Dios. Pero ahora viene la responsabilidad. Y acá es cuando la mayoría de nosotros nos quedamos en su vida, ¿cierto? Nos cuesta pasar los cambios. Nos gozamos en todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las bendiciones. Lo podemos cantar, lo podemos celebrar, lo podemos compartir con otros inclusive. Pero hay un por tanto en nuestra vida siempre. Por tanto, Ricardo, en virtud de todo lo que yo he hecho por ti, ahora tienes que hacer algo. Desechar toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Es decir, vive de una manera santa, vive de una manera pura, apartada del mal, desechando toda aquí la malicia, no solamente el hacer lo malo, sino el germen de eso malo dentro de nosotros. La malicia se ve en un niño pequeño, cuando va por detrás y le hace una zancadilla a su hermano, o cuando lo molesta. Y eso también se ve entre los creyentes, adultos, de una forma u otra. Es eso que nace dentro del ser que busca hacer el mal. Todo engaño. Esto le habrá sorprendido quizás a los creyentes a quienes Pedro les estaba dirigiendo la palabra, pero es necesario. ¿Por qué? Porque puede suceder que debido al sufrimiento y a las persecuciones que estaban enfrentando, ellos se vieran tentados a encontrar un camino, una salida fácil. Les va a decir más adelante, versículo 15 del capítulo 2, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Un poquito más adelante, versículo 20. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? ¿Cierto? Los creyentes podían decir, ok, estamos siendo perseguidos, el rey nos está persiguiendo, entonces vamos a mentir. Vamos a tratar de buscar estratagemas para que no nos afecte. Vamos a hacer contratos falsos en términos de hoy en día para evadir impuestos. Vamos a... Un hermano, en el viaje, un hermano joven hizo reír a varios hermanos en una conferencia porque les dijo más o menos en el mismo sentido: vamos a bajar una aplicación para ver dónde está la policía y después bajar la velocidad. Por ejemplo. Que es algo que yo hago, por supuesto. No. Entonces es algo que a todos nos interpela. La autoridad es la autoridad, ya sea puesta en el tránsito, ya sea puesta en los tribunales. Debemos desechar todas estas cosas. Y estas cosas están muy cerca de nosotros cada vez más.
en los teléfonos celulares, en los computadores. Porque están solo 2 botones para encontrar todo tipo de inmundicias. Y la palabra nos dice, esto es un imperativo, desechando. Pero es un imperativo de algo continuo. No dice desechen. El verbo está de una forma que dice, mientras reciben todas estas bendiciones, lo que tienen que hacer es ir desechando a las otras. Obviamente no es algo que podemos hacer de la noche a la mañana. Es un trabajo espiritual. Versículo 2. Y habiendo hecho todo esto, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Aquí hay 2 cosas, una positiva, una negativa y una positiva, que no podemos desconectar. Lo negativo es en el sentido de que tenemos que hacer algo negativo, que es desechar. Y lo positivo es que debemos desear. Pero no pueden estar desconectadas. Para yo poder desear la palabra de Dios, es necesario que deseche las cosas que me están llenando de otro pensamiento. Si yo me estoy llenando de las cosas de este mundo, lo más normal, lo más lógico, es que yo no desee aquello que viene de Dios. Por lo tanto, son 2 cosas que están unidas. A veces uno se pregunta, yo mismo he preguntado, no sé si ustedes probablemente también, ¿por qué me falta el deseo de querer leer la palabra de Dios? ¿Por qué voy y me quedo dormido? ¿Por qué voy y no le encuentro sentido? ¿Por qué me falta deseo? Quizás acá está la respuesta. Porque todavía hay cosas en mi vida que yo tengo que desechar. En Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta del muladar, por donde salía toda el estiércol, toda la mugre. Esto es una figura para nosotros, tenemos que tener esta puerta diariamente, constantemente, para sacar, desechar aquellas cosas que entran en nosotros, conscientemente o inconscientemente, y que nos roban el gozo en la salvación y que nos hacen no desear la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? Desean como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, salvo algunas excepciones, desea beber la leche, necesita. ¿Cierto? Tenemos acá en la reunión 2 bebés pequeños que beben constantemente leche y la desean y lloran y le pueden preguntar al hermano Carol y a Alejandro cómo no pueden dormir porque el bebé llora y lo único que quiere es beber la leche. Y me pregunto si nosotros tenemos ese mismo deseo por la palabra de Dios. Lloramos y pasamos un día tan ocupados en el trabajo que no he llegado a leer la palabra de Dios. Me lamento por eso. Al punto de que me pongo mal si es que no tengo la porción que Dios quiere para mí. Es importante ver 2 cosas en el Nuevo Testamento. 2 veces se nos habla de la leche en relación con la palabra en un sentido. Esta es una. Y esta es se nos está presentando una figura retórica que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche. La figura es simple. Vemos un bebé y el bebé lo único que busca es el pecho de su madre para beber. Y no le interesa nada más que eso. Esa es la figura. Pero en otro lugar, en Hebreos 5, dice que ya necesitaban comer carne, viandas, pero necesitaban nuevamente beber leche. Eso es un sentido negativo. Todos los niños, ¿cierto? Cuando van creciendo llega una edad en la cual hay que empezar a darles alimentos sólidos. Sería raro que a mi hijo de 12 años le siga dando solamente leche. ¿No? Llega un momento de madurez, ¿cierto? Eso es lo que menciona Hebreos. Pero acá no es negativo. Acá está hablando solamente del deseo de la palabra de Dios. Todos debemos desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. En cualquier época de nuestra vida, seamos niños, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, tenemos que tener el deseo de un niño recién nacido por la palabra de Dios. Lo que no podemos hacer es, en otro sentido diferente,
no crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Quedarnos en las cosas elementales acerca de la salvación, bautismos, etcétera, y no ir hacia la perfección. ¿Sí? Al final del versículo 2, dice que es la leche pura de la palabra. Esto también es importante. Ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Yo abrí Primera de Pedro, capítulo 2, estoy comentando lo que dice la palabra de Dios. Pero el mensaje que yo estoy dando, en la Reina Valera dice no adulterada, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando estoy dando este mensaje, ya el mensaje está adulterado. Ya no es puro en un sentido. No significa que sea malo, espero que no. Significa simplemente en el sentido de que ya no es solo la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando, nuevamente usando la figura de los bebés que están acá en la reunión, ¿cierto? Los padres van y le compran una leche quizás con fórmula, que tiene vitaminas. Eso le hace al bebé, le hace bien, pero no es la leche pura, ¿cierto? Y acá dice que nosotros tenemos que desear la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y esto es fundamental. Es muy bueno escuchar buenos ministerios, es muy bueno leer buenos comentarios bíblicos, revistas cristianas, calendarios. Todo esto es fundamental, pero tenemos que tener algo claro, que esa no es la leche no adulterada de la palabra. La leche no adulterada, es decir, que no tiene ninguna intervención, solamente la encontramos por leer las Escrituras por nosotros mismos, con oración, buscando lo que el texto dice, en su contexto, históricamente, y qué significa para mí. Eso es. Y todos tenemos que desear la palabra de esa manera. Después vamos a leer buenos comentarios, escuchar ministerios, sí, por supuesto que sí, pero eso no debe superar a nuestro deseo. En el momento en el cual deseo más leer un calendario, deseo más leer una revista que la palabra de Dios, entonces tengo que ponerlo aparte. Entonces dice, continúo, la leche no adulterada de la palabra, o pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. La palabra de Dios no solamente es el medio por el cual somos salvos, sino es el medio por el cual crecemos sobre nuestra salvación. Y esta salvación, que mencionada acá, no es la salvación de nuestros pecados eternamente. Esta es la salvación diaria que tenemos que tener del poder del pecado. Para no caer en tentación, para no ser arrastrados por el pecado, para no ser arrastrados por todo tipo de doctrinas, etc., tenemos que desear la leche no adulterada de la palabra de Dios. Y por medio de alimentarnos de ella, seremos salvos de pecar, de ser arrastrados en doctrinas extrañas, etcétera, etcétera. Versículo 3. Si es que han probado la bondad del Señor. Este sí podría sonar condicional en un sentido de que, bueno, si es que son salvos. Pero les está hablando a creyentes. Entonces, ¿cómo reconciliamos este versículo? Lo reconciliamos en el sentido de que gustar la bondad del Señor implica vivir diariamente en la conciencia de esa bondad por nosotros. Debemos gustar la benignidad del Señor, gustar su bondad, que Él es bueno diariamente. Si hacemos esto, esta es la base, si hacemos esto, entonces sobre esto ponemos las dos cosas mencionadas antes: desechar las cosas malas y desear la palabra de Dios. Yo quería leer más del capítulo 2, pero solamente tres cosas más. Sí, tres cosas más. Una, más adelante se nos dice que se nos habla de dos tipos de sacerdocios. Versículo 5, se nos dice: ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego en el versículo 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos visto todas las bendiciones en el capítulo 1, y en el capítulo 2 vemos todas nuestras responsabilidades imperativas que tenemos que realizar.
desear la palabra de Dios, desechar lo malo. Versículo 4 comienza diciendo que tenemos que acercarnos a Él, al Señor Jesús. Esto implica una comunión activa con Él, vivir cerca de Él por medio de la oración y la meditación de las Escrituras. Pero hay dos cosas que son un hecho para nosotros acá en cuanto al sacerdocio. Somos sacerdotes, todos. No porque vestimos una sotana, un vestimenta especial. No, todos los cristianos, todos aquellos que han sido salvos por la sangre del Cordero, son sacerdotes, pero en dos vías. Hacia Dios, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y hacia los hombres, que es el sacerdocio real, por medio del cual anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes hacia Dios y tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Antes, el pueblo de Israel, estos mismos cristianos que se habían convertido desde el judaísmo, estaban acostumbrados a ir al tabernáculo o al templo, llevar su animal, y había un sacerdote que lo tomaba y lo sacrificaba por él. Ahora ya no son los sacrificios físicos, ya no son los animales literales, sino que son sacrificios espirituales, y ahora todos somos sacerdotes para hacerlo a Dios. Lo practicamos en nuestra vida individual cuando adoramos a Dios, cantamos, alabamos, en oración, pero también lo hacemos cada primer día de la semana, como lo hemos hecho esta mañana. Y deben ser sacrificios espirituales, es decir, por medio del espíritu, de nuestro espíritu, en primer lugar, nuestro espíritu con E minúscula, por medio de nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo. Vendrá tiempo, dice el Señor Jesús, en los cuales ya no adorarán en este monte ni este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, lo harán de una forma correcta y lo harán de su espíritu, no de una forma formal. Y en Romanos 8 nos dice lo siguiente en relación con estos aspectos. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un paréntesis, quizás interesante mencionar, en los escritos originales todo está escrito en mayúsculas. Por lo tanto, para los intérpretes era difícil saber cuándo espíritu era con mayúscula y cuándo era con minúscula. Pero el contexto nos dice. Por eso quizás en Juan 4 algunos encontramos que dice adorarán al Padre en espíritu con mayúscula y en verdad, pero el contexto nos dice que hasta ese momento el Espíritu Santo no aparece hasta el capítulo 16. Por lo tanto, ahí se está hablando de nuestro espíritu humano que adora, pero Romanos 8 nos dice que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Entonces podemos adorar en nuestro espíritu gracias al Espíritu Santo que nos comunica lo de Cristo para poder darle alabanza. Somos sacerdotes santos, somos sacerdotes reales. Para estos creyentes judíos era muy importante lo que les dijo Pedro, porque les dijo, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Acaso Israel no era el pueblo de Dios? En un momento, en la historia del pueblo de Israel, Oseas capítulo 1, donde Dios había dicho una cosa. Había dicho a Oseas, ve con una mujer, ten un hijo, y a uno de los hijos le vas a poner Lo-Ami, que significa no pueblo mío, porque a partir de ahora este pueblo no es más mi pueblo. Y ahora Dios le está diciendo a estos creyentes judíos, ahora sí son mi pueblo. Y más precioso aún, añadido a este pueblo, creyentes dentro de los gentiles, habiendo roto el muro de separación que había entre ellos, y ha formado entre ellos un solo pueblo, el cual, al tener un sacerdocio real, puede anunciar las virtudes, las buenas cosas del Señor Jesús. Esto es muy importante. Es un equilibrio, somos sacerdotes. Los sacerdotes tenían dos oficios también en el Antiguo Testamento. Presentar sacrificios, pero también tenían que enseñar al pueblo. Y nosotros tenemos que entender que nuestra labor como sacerdotes no es solamente hacia Dios, que es importantísima, sino que tenemos que anunciar a otros también. ¿Saben qué? Aquí yo soy una persona diferente porque hay alguien que me sacó de las tinieblas y me trajo una luz admirable, tan admirable que no puedo dejar de decirles las cosas que he visto y he oído. Y por último,
versículo 11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Con este versículo termino. Estos creyentes eran realmente, en un sentido completamente literal de la palabra, extranjeros y peregrinos. Habían sido expulsados de su ciudad, habían huido por causa de las persecuciones, no estaban en Judea, estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Y también eran peregrinos porque iban camino a la patria celestial. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos, al igual que ellos, extranjeros porque no estamos en nuestra nación, salvo, no en un sentido literal, salvo algunos de los que están acá, ¿cierto? Que han venido a este país, ¿cierto? En un sentido espiritual, todos somos extranjeros porque nuestro hogar no está acá, sino que está en los cielos. Y en otro sentido, todos somos peregrinos porque todos vamos caminos a ese hogar celestial. Y es interesante porque al primer hombre que cometió el primer asesinato, Caín, Dios le dijo una cosa: errante serás. Voy a leer mejor. Génesis 5, 4. Versículo 14. Génesis 4:14. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé, dice Caín, y seré vagabundo y errante en la tierra. Vagabundo es una persona que no tiene hogar. Es completamente diferente a ser extranjero. Ser extranjero significa que tenemos un hogar pero no está acá. Y errante es una persona que va sin tener un destino fijo. No sabe a dónde va. Y nosotros sí sabemos a dónde vamos. Ahora, no mezclemos las palabras. Puede que a veces nos sintamos más como Caín, pero esa es la característica del hombre sin Dios. Es un vagabundo, no tiene hogar permanente. Y es un errante, no sabe a dónde va. Pero el cristiano no es un vagabundo, es un extranjero en esta tierra. Y no es un errante, es un peregrino porque sabe a dónde va. ¿Pero qué hizo Caín? Para evitar este dolor de sentirse como un vagabundo y un errante, él convirtió este mundo en su hogar y lo hizo cómodo. Sus descendientes fueron los precursores de todo tipo de artes para hacer de este mundo un lugar más cómodo para él, para no sentirse vagabundo, pero eso no va a cambiar la realidad. El hombre sin Dios es un vagabundo porque no tiene un hogar permanente, y el hombre sin Dios es un errante porque no sabe a dónde va. Ayer con algunos jóvenes repartimos unos tratados en una feria en Santiago y había un tratado que decía: ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde va alguien sin Dios? Esperamos que esa pregunta haya tocado el corazón de alguno, que diga: en realidad no sé dónde voy, soy un errante, y pueda convertirse en un peregrino. Pero Caín hizo de este mundo su hogar para no sentirse vagabundo y errante. Y esta es la lección para nosotros. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El mundo está rodeado de cosas que incitan nuestras pasiones, como hizo Caín. Y eso nos lleva a sentirnos más vagabundos y errantes que peregrinos y extranjeros. El ruego de Pedro es que, como extranjeros y peregrinos que somos, nos abstengamos de esas cosas, para que podamos vivir en conformidad con las grandes bendiciones que Dios ha consumado para nosotros.